Más considerado que aquel tejido que cubría superficies de los vasos, arterias, arteriolas, capilares y venas como continentes de la sangre, y que formaba una barrera de permeabilidad para que esta sangre no se atravesara hacia el exterior. Ya hoy en día no se considera el material como tal, sino se considera como un órgano que tiene una actividad sumamente importante, la que es puesta de manifiesto por su contenido en mitocondrias. Las células endoteliales de alto contenido en mitocondrias tienen un retículo endoplásmico rugoso abundante, así como el mismo aparato de Golgi, y generan un consumo de energía sumamente importante debido a la función que tiene. No es más pues una simple continente de la sangre, sino es todo un órgano que tiene múltiples funciones que vamos a realizar hoy. En cuanto si quisiéramos pesar las células endoteliales, este endotelio tiene más o menos un peso que va de 2 a 3.5 kilos, de 2 a 3 kilos y medio, lo que equivale más o menos al 5% del peso corporal total en un adulto de 70 kilos. Y asimismo, si extendemos todas las células endoteliales, tenemos todo el endotelio, este nos ocuparía una área de más o menos 10.000 metros cuadrados, que es bastante. Entonces, es un tejido pues sumamente importante, que tiene múltiples funciones, que la vamos a ver. En primer lugar, hagamos un corte tal, y vamos a considerar que si en un corte encontramos las células endoteliales, sería el endotelio, acá tendríamos una membrana basal, y acá tendríamos una gran región subendotelial, una región subendotelial rica en fibras musculares lisas de fenotipo contráctil, donde se acumula también macrófagos, proteoglicanos, etc. Pero esta región subendotelial es básicamente constituida, está básicamente constituida por células musculares lisas de fenotipo contráctil. La membrana basal, que representa la barrera, el principal elemento en cuanto a lo que es barrera de permeabilidad, y las células endoteliales, ¿no?, están unidas entre sí por un cemento intercelular, intercelular que impermeabiliza a este tejido. Bien, decíamos de que una de las principales funciones, o mejor dicho, la función más conocida del endotelio era la barrera de permeabilidad. Vamos a ver las funciones. Primero, la barrera de permeabilidad. Esta barrera de permeabilidad está dada básicamente por esta membrana basal. Que impide que se vaya a extravasar el contenido hacia la región extravascular. Sin embargo, también puede ejercer cierto efecto las cargas de superficie que se dan
entre la superficie endotelial y las células, el contenido, la sangre que discurre a través de ese vaso. Pero básicamente está dado esta barrera de permeabilidad, que es la función más conocida y a la que se le atribuyó casi la única función del endotelio hace algunos más de 20 años atrás. El segundo rol es su rol antitrombótico. El rol antitrombótico que tiene el endotelio. Este rol antitrombótico está dado por la producción, la secreción de una serie de factores. Uno de ellos es, por ejemplo, la trombomodulina. La trombomodulina producida, vamos a ver el rol antitrombótico que tiene el endotelio, la producción de trombomodulina. Esta trombomodulina se va a unir con la trombina para inactivar en esta unión, se va a inactivar el factor 5 activado. Se inactiva el factor 5 activado. Entonces, la trombina se une con la trombomodulina y esta hace que se inactive el factor 5 de la coagulación que ya está activado. Por lo tanto, tendría un rol antitrombótico porque se va a cortar la cascada de la coagulación. El otro factor que se produce es el factor que es la prostaciclina. La prostaciclina. O inmunoglobulina la prostaglandina I2. La prostaglandina I2. La I2 tiene un efecto antiagregante, inhibe la agregación de las plaquetas. Tendría también un rol, por tanto, antitrombótico. Y además produce un factor que es sumamente importante, que es el activador del plasminógeno. El activador del plasminógeno. Este activador del plasminógeno facilita la conversión del plasminógeno en plasmina. Y la plasmina impide la formación de los coágulos de fibrina. Entonces, al producir este activador del plasminógeno, tiene, por tanto, un rol antitrombótico. La formación de trombomodulina y la consecuente inactivación del factor 5 activado. La producción de prostaciclina, que es la prostaglandina I2, que tiene efecto antiagregante plaquetario, y la formación o secreción del factor activador del plasminógeno, son los tres elementos que constituyen el rol antitrombótico del endotelio. También hay otro elemento, pero que lo vamos a señalar en otro capítulo, que es respecto al tono vascular, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico tiene un efecto también antiagregante plaquetario. Por lo tanto, podríamos también considerarlo acá, ¿no? La producción de óxido nítrico en su rol de antiagregación plaquetaria. Bien. La tercera función está dada por el mantenimiento del tono vascular. El endotelio es el responsable de que exista un correcto tono vascular. Y el tono vascular no es otra cosa que el equilibrio
entre la producción de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Y en este sentido, el endotelio produce varios factores que tienen efecto vasodilatador. Dentro de los vasodilatadores tenemos el óxido nítrico, que es el principal. La prostaciclina, la prostaglandina E2, que tiene un efecto un tanto menor, y el factor hiperpolarizante del endotelio. Son los 4 elementos o los 4 factores producidos por el endotelio que tienen efecto vasodilatador. A la inversa, también produce elementos vasoconstrictores. Dentro de los cuales tenemos a las endotelinas, en primer lugar, a la enzima convertidora de angiotensina, a la enzima convertidora de angiotensina, y obviamente esta enzima convertidora de angiotensina lo que hace es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 es quizás uno de los elementos vasoconstrictores más potentes. Y finalmente la producción de prostaglandina prostaglandina F2 alfa. La prostaglandina F2 alfa, que tiene un rol vasoconstrictor también importante. Entonces, el equilibrio entre estos factores vasodilatadores y estos factores vasoconstrictores nos van a dar un adecuado tono vascular. Vamos a ver algo respecto al óxido nítrico. El óxido nítrico es el primer gas a la que se le atribuyó un efecto neurotransmisor, y es una de las 10 moléculas más pequeñas de la naturaleza. Este óxido nítrico se sintetiza a partir de la arginina. A través de una enzima que es una sintetasa, que se llama la sintetasa constitutiva. Esto es importante mencionarlo porque hay otra sintetasa, que es la sintetasa inducida, producida por los macrófagos, y que tiene un efecto totalmente dañino al organismo, que lo vamos a ver luego. Esta sintetasa constitutiva, al actuar sobre la arginina, va a constituir la síntesis del óxido nítrico. Este óxido nítrico tiene una duración muy pequeña, tiene un tiempo de vida de más o menos 3 a 5 segundos. 3 a 5 segundos. Para ser rápidamente convertido en nitritos y nitratos.
Y los responsables de esta conversión en nitritos y nitratos del óxido nítrico es la oxihemoglobina y los radicales libres. La oxihemoglobina y los radicales libres. A su vez, esta sintetasa constitutiva ya en la síntesis va a ser favorecida por la acción de la bradicinina. Es decir, la bradicinina va a activar esta sintetasa constitutiva para que pueda darse la síntesis del óxido nítrico. Decía de que había otra sintetasa que era la sintetasa inducida. Esta sintetasa inducida es producida por los macrófagos en situaciones de sepsis. Cuando el paciente está en estado séptico, estos macrófagos producen una cantidad importante de sintetasa inducida y por lo tanto una producción de óxido nítrico sumamente abundante, que lo que origina es la vasoplegia y la hipotensión que se ve en los pacientes con shock séptico ya irreversible. Entonces, pero esta es otra sintetasa que ya lo producen los macrófagos. Bien, esta acción pues del óxido nítrico, que dure tan poco, tiene una acción paracrina porque es una acción local, no es a distancia, es una acción local, y autocrina porque también genera un mecanismo de feedback en su producción. A mayor producción de óxido nítrico se inhibe esta sintetasa constitutiva para que no se siga formando más óxido nítrico. Entonces hay un mecanismo de feedback, tiene una función paracrina local y autocrina porque se regula a sí mismo mediante un mecanismo de feedback. Bien. El otro elemento, este óxido nítrico, diré también que tiene un efecto antiagregante plaquetario. No solamente es vasodilatador, tiene efecto antiagregante plaquetario. Y también su efecto vasodilatador se ve complementado porque inhibe la acción de las endotelinas. Por lo tanto, va a primar el rol vasodilatador. Eso es lo que faltaba quizás agregar a los conceptos estos sobre el óxido nítrico. El otro elemento vasodilatador es la prostaciclina o prostaglandina I2. Esta prostaglandina I2 tiene un efecto vasodilatador pero menor que el óxido nítrico. Es menor que el óxido nítrico. Tiene un efecto también antiagregante plaquetario y su mecanismo de acción es vía AMP cíclico, a diferencia del óxido nítrico que es vía GMP cíclico. La acción del óxido nítrico es vía GMP cíclico, mediante la cual origina relajación del músculo liso para originar la vasodilatación, en tanto que la prostaciclina actúa mediante la vía AMP cíclico, originando el mismo efecto, vasorelajación. Y su acción es básicamente local también. Tiene una acción paracrina, por lo tanto su acción es local. Pero es mucho menos potente que la acción del óxido nítrico. El otro factor, que es el factor hiperpolarizante del endotelio, este es un factor vasodilatador, pero que actúa en los pequeños vasos, a diferencia del óxido nítrico y de las prostaciclinas. Actúa en los vasos de muy pequeño calibre, en los capilares, ¿no?
actúa este factor hiperpolarizante del endotelio. ¿Y cómo actúa? Básicamente actúa facilitando la apertura de los canales de potasio. Facilita la apertura de los canales de potasio y por lo tanto produce hiperpolarización de la membrana del músculo lisovascular. Produce hiperpolarización de la membrana del músculo lisovascular y como consecuencia se da un fenómeno de relajación del músculo liso y vasodilatación. Esa es la forma como actúa el factor hiperpolarizante del endotelio, facilitando la apertura de los canales de potasio, hiperpolarizando la membrana del músculo liso y originando la vasorelajación. Y finalmente tenemos la prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 tiene también un efecto vasodilatador, no es muy importante como los tres anteriores que he referido, pero tiene un rol además de, que es la de favorecer la producción del mucus gástrico, ¿no? Por lo tanto, esta prostaglandina E2 tendría un factor de protección a la mucosa gástrica para evitar que se den la gastritis, inclusive hasta las úlceras pépticas. Cuando nosotros damos AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, también tienen un efecto inhibiendo esta prostaglandina E2. Y por lo tanto, si se inhibe la prostaglandina E2, se forma menos mucus gástrico y el paciente puede hacer gastritis, inclusive hasta úlcera. Esa es la razón, no es que haya un efecto directo de irritación de los AINES hacia la mucosa gástrica. No es esa la razón. La razón es que, porque igualito se puede producir gastritis o úlceras cuando administramos los antiinflamatorios por vía intramuscular o por vía endovenosa, ¿no? Digamos, evitando la vía oral. Pero igual se produce porque estos AINES inhiben la acción de la prostaglandina E2, que tiene un rol importante en la síntesis del moco gástrico. Muy bien. Pasemos ahora a revisar los factores vasoconstrictores. Dentro de estos factores vasoconstrictores tenemos las endotelinas en primer lugar. Estas endotelinas tienen un rol vasoconstrictor. Y es básicamente la endotelina 1, la que tiene el rol vasoconstrictor más importante. Esta endotelina 1 es inhibida, como ya dije, por el óxido nítrico, ¿no? Es inhibida por el óxido nítrico. Y se ve incrementada su producción de endotelinas por el endotelio cuando hay daño endotelial. Así, por ejemplo, lo vemos en la insuficiencia cardíaca, lo vemos en el shock irreversible, pero sobre todo lo vemos en el infarto del miocardio. La gran producción de endotelinas que puede generar un infarto al miocardio nos va a originar hipertensión arterial por su efecto vasoconstrictor, que es lo contrario a lo que se ve normalmente en un infarto que no es masivo. Cuando es un infarto de cara, por ejemplo, de cara anterior, de cara posterior o lateral, circunscrito, o sea, y que no estamos frente a infartos masivos, no hay tal sobreproducción de endotelinas. Por lo tanto, lo que se ve en un paciente infartado, que tiene un infarto miocardial, usualmente es hipotensión arterial. El paciente se queja de dolor, ¿no? Puede estar pálido, sudoroso, ¿no? Y cuando le vamos a tomar la presión, si era un paciente hipertenso, probablemente le vamos a encontrar con la presión baja. Eso es lo usual que vemos en un infarto. Pero en un infarto masivo, en un infarto importante y de mal pronóstico,
Probablemente a un paciente que era normotenso lo vamos a ver con la presión elevada. Y esta presión elevada en un infarto es signo de mal pronóstico, porque nos está hablando de la complejidad del infarto y sobre todo del área que abarca este infarto. Puede ser un infarto masivo que comprometa toda una cara completa o dos caras, y sencillamente si es por ejemplo un infarto debido a una obstrucción a nivel del tronco de la coronaria, pues entonces probablemente el infarto sea fatal. Y en estos casos muchas veces vemos al paciente con cifras altas de presión arterial, a diferencia de lo que usualmente solemos ver cuando el infarto no es masivo. Bien, la enzima convertidora de angiotensina, que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, también es importante, generando vasoconstricción. Y finalmente la prostaglandina F2 alfa, que también tiene este efecto, pero que tiene mucha acción, sobre todo a nivel del riñón, a nivel del riñón. Y finalmente tiene otra cuarta función, que es la respuesta inmune e inflamatoria. El endotelio tiene un rol muy importante respecto a la respuesta inmune e inflamatoria. ¿Cómo es que se da esta respuesta? Cuando hay un proceso de inflamación, de infección a nivel de los tejidos, el endotelio de los vasos que irrigan estos tejidos son capaces de producir una serie de factores que también se producen en la peroxidación lipídica, que vamos a ver luego en la génesis de la arteriosclerosis. Son factores unos son quimioatrayentes, factores quimioatrayentes. ¿Qué cosa hacen estos factores quimioatrayentes? Favorecen la atracción del monocito hacia el endotelio. Ese es el factor quimioatrayente. El factor quimioadherente, que también es producido por el endotelio, que facilita que el monocito se adhiera a la pared endotelial mediante una red de selectinas e integrinas. Por las primeras, el monocito va a rodar, va a tener un efecto de rodamiento a través de la superficie endotelial, y de las integrinas que van a facilitar que éstas se adhieran para luego deslizarse a través, a través de las áreas intercelulares. Se deslizan y se van hacia la región subendotelial. Entonces, estos factores quimioatrayentes que atraen al monocito, quimioadherentes que hacen que el monocito se pegue al endotelio, y finalmente la producción de un factor que es el factor estimulante de colonias, que hacen que estos monocitos se conviertan en macrófagos. Son los tres factores que tienen que ver con la respuesta inmune y con la inflamación. No solamente sucede esto con los monocitos, también sucede con los linfocitos T, que se ven influenciados o favorecidos por estos tres factores, no para la conversión del linfocito T en macrófago, obviamente, sino para que el linfocito T penetre hacia la región subendotelial y se produzca una respuesta inflamatoria frente a una anoxia. Entonces, este es el rol inmunológico o inflamatorio que tiene el endotelio respecto a una anoxia, a un proceso infeccioso, a un traumatismo, a lo que fuera, mediante la producción de estos factores. Muy bien. El otro aspecto que tiene el endotelio es su rol frente a la producción
a la producción o a la generación del aterón, que vamos a pasar a revisar. Esto ya es para terminar. Penetran, se adosan al endotelio y penetran a la región subendotelial. Tienen dos posibilidades. Una es que estas lipoproteínas LDL se peroxiden, y la peroxidación lipídica puede ser una extensa o puede ser de corta dimensión. Cuando hablamos de una peroxidación lipídica pequeña, que no es extensa, estamos considerando que no ha habido compromiso de la proteína de las LDL. Esa es la oxidación leve, pequeña. Ha habido una peroxidación lipídica que no compromete la matriz proteica de las LDL. Cuando esta peroxidación lipídica o oxidación leve se da, se van a formar, va a estimular a que el endotelio genere una serie de factores. El primer factor, o sea, estamos ante la oxidación leve. Aquella que no compromete la estructura proteica de la lipoproteína. Entonces, esta oxidación leve va a generar la producción de un factor quimioatrayente adherente y un factor estimulador o estimulante de colonias. Esto ya lo hemos dicho respecto al rol de la respuesta inflamatoria. El factor quimioatrayente no hace más que atraer al monocito hacia la superficie endotelial. Eso es lo que hace el factor quimioatrayente. El factor quimioadherente hace que este monocito se adhiera a la superficie endotelial. Mediante las selectinas, que también son producidas en el endotelio, estos monocitos van a ejercer un fenómeno de rodamiento, y mediante las integrinas, estos monocitos se van a adosar y finalmente se van a deslizar entre las células endoteliales para pasar a la región subendotelial. Mediante el factor estimulante de colonias, estos monocitos se van a convertir en macrófagos. Y ahí termina el proceso de oxidación, o todo el proceso de oxidación leve, ¿no?, mediante la producción de estos factores. O sea, hay producción al final, la conversión de los monocitos en macrófagos, y ahí termina. Pero estos macrófagos van a comenzar a captar colesterol. Ese colesterol LDL del que estaba oxidándose, ¿no?, en la oxidación leve. Capta este colesterol, y esto se hace gracias a que el macrófago va a recibir la acción de ciertas citoquinas generadas por los linfocitos T. Los linfocitos T producen citoquinas y hacen que estos macrófagos comiencen a captar el colesterol, y finalmente, pero ya en el otro paso, se conviertan en células espumosas. Entonces, ahora ya estamos frente a lo que se da en la oxidación extensa. La oxidación extensa. Entonces, veamos qué se produce o qué fenómenos se dan en un proceso de oxidación extensa de las lipoproteínas, de las LDL. En principio, la oxidación extensa quiere decir que ya ha sido comprometido en este proceso de peroxidación
la proteína de las LDL. Ha sido comprometida la proteína. Entonces, este proceso de oxidación extensa va a tener una serie de efectos. Un primer efecto es el efecto trombótico. Efecto trombótico. Este efecto trombótico se da por varios factores. En primer lugar, la producción por el endotelio del factor tisular. Y como ustedes saben, es el primer factor en la cascada de la coagulación. Entonces, la peroxidación extensa tiene un efecto trombótico porque se va a producir el factor tisular, primer factor en la cascada de coagulación. El segundo efecto de esta peroxidación extensa de las LDL se da en la síntesis, en la formación de un inhibidor, un factor que es inhibidor del activador del plasminógeno. Un factor inhibidor del activador del plasminógeno. O sea, se produce un inhibidor del activador del plasminógeno y por lo tanto no se va a formar la plasmina. No se convierte el plasminógeno en plasmina, que impide la formación de los coágulos de fibrina. Por lo tanto tiene un efecto trombótico. Y el tercer factor es un factor de citotoxicidad directa. Este factor de citotoxicidad directa, producida por el endotelio, ¿a dónde va a actuar? Va a actuar sobre la misma superficie endotelial y la va a alterar. Es como el efecto, parecido al efecto que ejerce la hipertensión sobre la superficie endotelial. La daña. La turbulencia generada por la hipertensión arterial, en el espacio intravascular, genera daño en las células endoteliales. Pero ahí es un efecto físico, un efecto mecánico. Aquí es un efecto químico, si se quiere, porque el factor este factor de citotoxicidad va a dañar a la pared endotelial. Y si se daña la pared endotelial, facilita el proceso de agregación plaquetaria y de formación de trombos. Y si a eso le agregamos todos estos factores, la formación de trombos va a ser muchísimo más fácil que en otras circunstancias. Ahí estamos frente a una pérdida de la función antitrombótica, que tiene el endotelio. Y esto se da cuando ya existe pues la disfunción endotelial, Bien. Los linfocitos, luego viene la formación del ateroma. Es la otra consecuencia de la oxidación extensa. ¿Cómo se forma el ateroma? Los linfocitos T van a producir citoquinas y estas estimulan a los macrófagos a que se beban más de colesterol y se transformen estos macrófagos finalmente en células espumosas. La célula espumosa no es otra cosa que el macrófago lleno de colesterol, hasta que estos macrófagos llegan a romperse y a extravasar en la región subendotelial el colesterol. Cuando se extravasa el colesterol y se agrega el calcio, se va a ir formando la placa ateromatosa. Se forma el ateroma.
Pero no solamente es eso la formación del ateroma, sino que a su vez hay una producción de un factor angiogénico producido por el mismo anterior, un factor angiogénico y de crecimiento celular. Este factor de crecimiento celular y angiogénico va a actuar sobre las células musculares lisas y hace que estas células musculares lisas crezcan y que se establezca una neovascularización en la región subendotelial y por lo tanto el vaso se engruese, aumente de espesor, pero aumenta de espesor no hacia afuera, sino hacia adentro, y por lo tanto va a disminuir la luz vascular. Si por un lado tenemos de que la producción de este factor de crecimiento y estos factores angiogénicos producen o facilitan, ¿no?, la amplitud del crecimiento de esta capa muscular y la estenosis del vaso, y por otro lado tenemos de que hay un factor trombogénico que va a favorecer el depósito de trombos y de plaquetas, ¿no?, más la presencia del ateroma, entonces estamos ante lo que se conoce como la arterioesclerosis, que es la génesis para que se produzca pues, un infarto, para que se produzca un infarto cardíaco, un infarto cerebral. Más cuando estos pequeños coágulos pueden ser desprendidos y ir a tener un efecto de émbolo hacia vasos de menor calibre. En los casos ya estaríamos frente a una embolia. Muy bien, yo creo que hasta aquí hemos llegado. No sé si hay alguna pregunta.